y sus familias, que la paz de Dios sea con ustedes y su familia. Hoy es el primer domingo de marzo. Ya falta poco, hermanos, imagínense, ya falta poco para la primavera. Yo creo que hoy y mañana se va a sentir como primavera, ¿verdad? Pero, no se les olvide también, ¿verdad? Para adelantar sus relojes el sábado entrante. Imagínense ya el sábado entrante, antes de irse a dormir, adelanten sus relojes, ¿verdad? Porque es lo que se le llama Spring Forward. Entonces, ¿verdad? Pero eso sí, en vez de perder una hora de sueño, mejor pierdan una hora de televisión o córtenle de a una hora en las redes sociales, pero no el sueño, ¿verdad? Pero para podernos vernos puntualitos el domingo entrante. Y hoy, ¿verdad? Como cada semana, estamos basando el mensaje en algo que leímos en nuestra lectura semanal de la Biblia de esta semana que pasó. Pero antes de decirles el título del mensaje, quería preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les gusta que les regalen algo que ustedes querían? Algo de su gusto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta eso? Que les regalen algo que a ustedes les gusta. Bueno, pues yo creo que a todos nos encanta, a todos nos gusta, ¿verdad? Cuando de repente recibimos algo que, wow, es exactamente lo que escogí, ¿verdad? Pues el mensaje de hoy se titula La herencia escogida de Josué y Caleb. La herencia escogida de Josué y Caleb. Una vez, fíjense que el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, se les repartieron a las tribus de Israel sus tierras donde habrían de vivir, edificar sus casas, criar sus animales y cultivar la tierra, adorar al Señor, ¿verdad? Pero a Josué y a Caleb no se les dio cualquier tierra, ahí donde te toque, ¿verdad? Sino que ellos pudieron escoger la tierra que iban a heredar. Y en nuestra lectura semanal pudimos ver eso. Déjenme recordárselos. Ahora, primero voy a ir a Josué y después voy a ir a Caleb. Ahí en Josué capítulo 19, el versículo 49 al 50. Josué capítulo 19, versículo 49 al 50. Fíjense lo que dice. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Dice versículo 50, según la palabra de Jehová. O sea, eso no era idea de los hijos de Israel, sino que era conforme al mandato de Jehová. Y según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. O sea, Josué, ¿verdad? Yo quiero esta ciudad, ¿verdad? Para mí, se lo dieron, ¿verdad? Dice la ciudad que él pidió y que se llama Timnat Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Entonces uno puede ver, hermanos, cómo, vea, a diferencia de todo, vea, todas las tribus de Israel, a diferencia de todas las personas que entraron ahí, a la tierra prometida, a ellos, ¿verdad? Ellos se les iba a escoger de qué tierra querían, de todo lo que estaba ahí, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Entonces por eso le puse la herencia escogida de Josué y Caleb. Entonces ahora vamos a lo que dice en Josué capítulo 15 acerca de Caleb. Ahora, esta lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Es Josué capítulo 15, versículo 13 al 19. Pues ya vimos, vea, cuando Josué, vea, él agarró, vea, la ciudad que él escogió y fue por mandato de Jehová, y por eso los hijos de Israel obedecieron a Dios y le dieron lo que él quería. Y luego aquí en Josué capítulo 15, versículo 13 al 19, vemos el caso de Caleb. Para otra vez, como les digo, yo lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, de esa edición. Dice el versículo 13, Dios les había dicho a Josué, dale a Caleb, hijo de Jefuné, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado en Arba, el padre de la raza de los gigantes. Ahora, cuando dice que Caleb le asignó y todo eso, no significa que entonces lo escogió Josué, sino que simplemente le asignó algo que ya había escogido Caleb. Después en otra cita veremos eso, que así como Josué escogió, también Caleb escogió lo que él quería. Entonces dice el versículo 14, otra vez en la traducción del lenguaje actual, en esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes, Sesaí, Aimán y Talmaí. Dice, Caleb los echó de allí
y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir. Y dice el versículo 16, aquí agrega algo, aparte de él hacer esto, fíjense lo que dice aquí del versículo 16. Y dijo Caleb, al que conquiste Debir, le daré mi hija Axa por esposa. Imagínense, ¿verdad? Dice el versículo 17, o sea, quiero, ¿verdad? Como yerno, ¿verdad? A uno que sea bien valiente, ¿verdad? Entonces dice el versículo 17, el que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, hijo de Kenaz. Así que Caleb le dio a su hija Axa por esposa. Dice el versículo 18, el día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa, dile a tu padre que nos dé un terreno. Entonces ella se bajó de su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó, quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle. En otra traducción dice, le dio manantiales de arriba y los de abajo. ¡Wow! O sea, todo lo que le dio también le concedió a su hija Axa, y obviamente a su yerno Otoniel, ¿verdad? Que fue bien valiente como también conquistó esa ciudad. Entonces uno puede ver, hermanos, que entonces en el caso de Josué y Caleb, ellos, a diferencia de los demás hijos de Israel, ellos pudieron, ¿verdad?, escoger, ¿verdad?, qué lugar, ¿verdad?, ellos iban a tener por heredad. Entonces, ahora, les quiero recordar el por qué. Bueno, pero ¿por qué de todo el pueblo, verdad? Ellos son los que escogieron. Ahora, por un lado, nos podríamos ir a la historia de cuando pasó eso, pero ¿saben qué? ¿Qué tal si mejor les digo cómo lo dijo Caleb? Es decir, vamos a ver entonces una lectura donde Caleb mismo dice el por qué entonces, acordándole a Josué, el por qué entonces él era propio que él escogiera también sus tierras. Porque acuérdense que en el caso de Josué, él era el líder que estaba repartiendo las tierras, pero entonces Caleb no era el líder que estaba delante de los hijos de Israel, era Josué. Pero Caleb, ¿verdad? Que también era bien firme en Dios, ¿verdad?, bien fiel, ¿verdad?, bien con mucha fe y valentía. Le recuerda a Josué, ¿verdad?, que viene siendo el líder, ¿verdad?, que en este caso, ¿verdad?, como los de hijos de Israel. Entonces él le quiere recordar, ¿verdad?, algo que Dios había hecho tanto por Josué como por él. Entonces, para eso vamos a Josué 14. Josué capítulo 14, versículos 6 al 15. Aquí Caleb mismo se lo explica a Josué. Entonces dice ahí, Josué capítulo 14, versículos 6 al 15. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo Caleb a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Es decir, ¿se acuerdan de esa historia cuando entonces fueron los dos espías, ¿verdad?, a ver la tierra prometida, y luego regresaron y todos dijeron así cosas espantosas de que, ay, nos veíamos como chapulines delante de los gigantes, ¿verdad? Y, ay, es una tierra que traga a sus hombres, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos hace esto? Vamos a morir y van a quedar nuestros hijos huérfanos. ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Entonces aquí se lo está recordando. Entonces, fíjense, es interesante porque acuérdense que como Dios había dicho, vea, después de eso, de los 20 años para arriba, no van a ver la tierra, sino que van a aparecer en el desierto. ¿Se acuerdan? Entonces es interesante de cómo cuando Dios dijo, vea, de los 20 años para arriba, no van a pasar, sino sus hijos, vea, quienes dijeron que iban a ser huérfanos, ellos son los que sí van a pasar. Es interesante que en ese tiempo, cuando pasó eso, Caleb tenía 40 años, dice el versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, yo fui honesto. Simplemente cuando yo dije, sí, Dios nos puede dar la tierra, ¿verdad? Él nos va a conquistar la tierra, ¿verdad? Y sí, vamos a poder, ¿verdad? Él lo estaba diciendo sinceramente, ¿verdad? Entonces dice el versículo 8.
Y mis hermanos, hablando de los espías, vea, que no querían ir, vea, que fueron medrosos en vez de valientes y no tuvieron fe en Dios, dice el versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios, ¿verdad? Yo cumplí, ¿verdad? Yo no fui uno de los que estuvo desalentando al pueblo. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, ¿verdad? Y obviamente Moisés diciéndolo porque era la voluntad de Dios. Y para tus hijos en herencia perpetua. O sea, Moisés en aquel tiempo le había dicho eso, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Entonces imagínense, acuérdense que Dios les dijo, vea, al pueblo de Israel, vea, cuando se negaron a conquistar la tierra, excepto Josué y Caleb, vea, pero los demás se negaron. Entonces, como dijo, mira, por los días que estuvieron ahí de espías, van a ser los años que van a estar en el desierto. Y acuérdense que ellos estuvieron como espías 40 días. Y entonces, ¿qué pasó? Estuvieron 40 años en el desierto. Entonces ya habían pasado los 40 años en el desierto. Y eso, acuérdense que después de eso, de esos 5 años, acuérdense que para este entonces, todavía estaban, entonces ya estaban en la tierra prometida, pero estaban conquistando la tierra. Acuérdense, deshaciéndose de todas las personas que vivían ahí para entonces heredar la tierra. Entonces ya para entonces 40 y luego habían pasado otros 5 años, entonces de andar haciendo muchas conquistas y batallas y peleas y todo eso, ¿verdad? Entonces ya por eso aquí dice que entonces el versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, dice, cuando ya Moisés le dijo a él, entonces, vea, tú vas a tener la tierra que tus pies hollaron. Dice, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Imagínense, hermanos, qué tan fiel fue Caleb junto con Josué. Fueron fieles de a todos esos años, ¿verdad? A pesar de que ellos sí fueron de los que sí creyeron, ¿verdad? Que podían ir a la tierra prometida, como no se agüitaron en el sentido de que, no, hombre, pues, ¿qué pasó? Pues yo tan fiel, ¿verdad? Y yo tengo que estar esperando todos estos años igual que estos otros incrédulos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ellos se mantuvieron ahí, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos sabían que eran el pueblo escogido de Dios. Yo les digo esto, hermanos, porque bien fácilmente uno podría decir, no, hombre, pero yo como cristiano, ¿cuántos años he tenido, verdad? ¿Y por qué me tengo que aguantar con esos otros que no quieren creer en Dios, verdad? Y de repente se desalientan las personas y ya tienen quién sabe cuántos años de ser cristianos, y de repente ya se marchan y se alejan de Dios, y yo me quedo, no lo hagan, hermanos. Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice, ¿verdad? Que entonces que seremos, si somos fieles hasta el fin, Él nos dará la corona de la vida, hermanos. Entonces es bien importante, hermanos, nosotros ser siempre fieles, así como ellos, que también, y Josué y Caleb no dijeron, no, pues yo ya me cansé de este pueblo, pues me voy a vivir a otro pueblo, ¿verdad? Que ya me voy a alejar de este pueblo. No, sino que ellos se mantuvieron firmes, porque otra vez que les digo, porque eran los que sabían que eran el pueblo escogido de Dios y que estaban adorando al Dios verdadero. Y como todas las otras naciones estaban adorando a dioses falsos, entonces ellos se mantuvieron todo ese tiempo. Entonces fíjense cómo dice ahí al final del versículo 10, dice, hoy soy de edad de 85 años, hermanos, 85 años. Yo espero llegar a los 100, no lo sé. La cosa es de que 85 años, hermanos, son muchos años. Versículo 11. Me gusta mucho el versículo 11 por lo siguiente, porque cuando uno piensa, oh my goodness, él es de 85 años y apenas va a recibir su herencia, pues va a llegar a su tierra y va a estar así como que batallando y, no puedo disfrutarla, no, hombre, ya estoy viejito, apenas entró y se va a morir. No, miren lo que dice aquí el versículo 11. Caleb dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. O sea, de hace 45 años. Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra.
y para salir y para entrar. Entonces, ¿se acuerdan, hermanos, que hoy en la mañana en la clase bíblica estábamos mencionando cómo Moisés ya cuando falleció, cuando ya murió, ¿verdad? Y que Dios lo enterró en un lugar donde nadie supiera, cómo dice que como él seguía con sus fuerzas o él tenía buena vista, Moisés ya cuando murió. Y acuérdense que ¿qué fue lo último que hizo Moisés antes de morir? Que Dios le mostró la tierra, ¿se acuerdan? Lo subió, entonces subió al monte y desde ahí le dijo, desde ahí podrás ver la tierra prometida. Entonces, cómo Dios le mantuvo a propósito de esos ojos, pero muy firmes, que decíamos 2020 a 2020, para que él pudiera ver lo más lejos posible de toda la tierra que iban a heredar los hijos de Israel. Entonces aquí uno puede ver cómo Dios hizo esta bendición a Caleb y asumo que también a Josué, de cómo a pesar de ya ser grandes de edad, como quiera eran igual de fuertes, eso lo dice Caleb, que hace 45 años. Entonces la bondad y la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Que como no nada más entrar y pues ya estoy muy, muy viejito y voy a morir, sino que todavía vas a disfrutar, ¿verdad? Por muchos años la tierra prometida. Entonces, el versículo 12 dice, dame pues ahora este monte. Entonces, sí, fijaron, o sea, es Caleb el que lo está escogiendo de la parte de su heredad. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. O sea, no era por nada que él estaba escogiendo esas ciudades, eran selectas. Dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré. No es de que está ahí dudando de que si va a estar Dios con él, es la manera elegante de decirlo. Entonces, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dice entonces el versículo 13, Josué, entonces imagínense, de 85 años y peleando y todo, tantas batallas. Y luego en este caso estaba escogiendo tierras de que, donde estaban los gigantes, exactamente aquellos hombres los más altos de ahí de la tierra, que los otros estaban diciendo, somos como chapulines a nuestro parecer, y así les parecíamos a ellos. En el caso de Caleb, él escogió esa tierra, la que pensaban que era la más terrible, pero no, o sea, él me refiero terrible en el sentido de sus habitantes, pero hermosa, una chulada en cuanto a tierra, a lugares y ciudades. Dice versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad, ¿verdad? Entonces él tuvo Hebrón. Versículo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Más dice, el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Era porque ya se habían repartido de los diferentes territorios para los hijos de Israel. Entonces, hermanos, uno puede ver entonces, como título, ¿se acuerdan que dijimos ya es la herencia escogida de Josué y Caleb? Y uno podría pensar, y la tierra escogida ahora todos los demás que estaban ahí eran de esa descendencia pequeña, por decirlo así, de 19 años para abajo. O sea, es decir, todos aquellos que no que sí iban a ir a la tierra prometida, pues ellos lo tuvieron y todo eso. Pero cómo, vean, para Josué y Caleb fue lo que ellos escogieron, vean, que Dios les dio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque fueron fieles todos esos años. Y acuérdense entonces, ¿qué le pasó, verdad? ¿Qué le pasó entonces al resto del pueblo? Acuérdense, dice Caleb que él era de 40 años cuando aquella vez que pasó que reconocieron la tierra y él junto con Josué fue fiel en decir la verdad de que Dios nos va a conquistar, Dios nos va a ayudar a conquistar esta tierra, pero en el caso de los otros no. Él era de 40 años, pero como Dios dijo, de los de 20 años para arriba, no van a entrar a la tierra. Entonces uno puede ver, hermanos, entonces como todos los contemporáneos, de hasta más jóvenes que ellos, es decir, el Caleb era de 40 años, no nada más, no, sus contemporáneos que los que eran, me refiero de los de 40 años, así más o menos, nadie entró, solamente Josué y Caleb.
Y no nada más de 40, sino ni siquiera de 30 y ni siquiera de 20. Entonces imagínense, hermanos, o sea, pero ellos fueron fieles todo ese tiempo. ¿Y por qué? Bueno, hermanos, como ya vimos ahí al final del versículo, porque Él fue fiel en toda la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy es que es muy importante que nosotros reconozcamos, hermanos, que nosotros ahorita estamos, es como que si ahorita estamos en el desierto y que vamos ya para la tierra prometida. En este caso, ya, en esos cielos que están reservados para nosotros, ¿verdad? Esa herencia eterna reservada para nosotros en los cielos. Por eso es que nos llamamos que somos ciudadanos celestiales, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a Cristo, el Salvador del mundo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Los demás, ¿verdad? No pudieron entrar. Entonces, que a nosotros no nos pase eso. Quiero ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12, para que veamos cómo el apóstol Pablo aplica lo que le pasó a ellos, lo aplica a la iglesia. Es decir, que nosotros ya como parte del pueblo de Dios, porque eran el pueblo de Dios los que también, no nada más los que pasaron, ¿verdad? Sino también los que después Dios dijo, ustedes no van a entrar, hermanos. No se lo dijo ahí a otros pueblos, a pueblos a gentiles, sino se lo dijo a los israelitas. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes como Josué y Caleb. Y entonces vamos a ser exhortados, ¿verdad? Con ese pensamiento de lo que les pasó a ellos, traerlo acá al siglo XXI y traerlo acá a lo que es la iglesia, aplicarlo a nosotros, hermanos, como hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se está refiriendo a este tiempo que acabamos de leer, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, fíjense, o sea, él está queriendo decirles, acuérdense del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, es para que uno como cristiano piense, ahora, tú como cristiano, vea, tú como una persona que ya te ha bautizado, no creas, ya me bauticé, pues ya puedo lilingo vivir como yo quiera. No, entonces está hablando entonces de ellos, miren, fíjense, acuérdense, todos ellos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego el versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces también el día de hoy uno podría decir, yo me siento bien salvo porque pues leo la Biblia, ¿verdad? O porque escucho las predicaciones del alimento espiritual, ¿verdad? El versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Otra vez, ¿verdad? Como entonces pensar, y yo participo de la comunión, ¿verdad? Como del pan, ¿verdad? Y bebo, ¿verdad? Del fruto de la vid, ¿verdad? Me siento bien salvo. Porque bebían, dice, de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Entonces, acuérdense, él está diciendo, acuérdense, en aquel entonces todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos participaron de los alimentos espirituales y también de lo que es la bebida espiritual. Acuérdense, todos ellos participaron de lo mismo, todos los que salieron de Egipto. Pero, ¿qué dice el versículo 5, hermanos? Pero de los más de ellos, en otras palabras, pero la mayoría de ellos no se agradó Dios, ¿verdad? De los demás de ellos no se agradó Dios. Aun y cuando ellos se habían bautizado en la nube y en el mar, aun y cuando ellos habían probado el alimento espiritual, aun y cuando ellos habían participado de la misma bebida espiritual, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esas cosas sucedieron como ejemplos, ¿qué dice ahí? Para nosotros. ¿Quiénes? Nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios el día de hoy, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y acuérdense que idolatría, acuérdense que 2 veces en el Nuevo Testamento se menciona que avaricia es idolatría, hermanos, porque uno podría fácilmente decir, yo no soy idólatra, yo no tengo ahí monitos aquí o algo, ¿verdad? Muñequitos ahí, yo, ¿cómo se llama? Postrándome o orando a ellos, ni nada de eso. Pues sí, pero si estás tras las cosas del mundo y eres un avaro, eres un idólatra, según lo que dice la palabra de Dios. El versículo 8 dice, ni forniquemos, hermanos, no seamos fornicarios, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 21, ni tentemos al Señor, o sea, no lo probemos para ver si sí, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, vuelve a repetir lo que dijo al principio de todo esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Entonces, hermanos, veamos el ejemplo de Josué y Caleb, que ellos recibieron una herencia y hasta una herencia escogida, y seamos, vea, que sea nuestro ejemplo nosotros, vea, que nosotros también, así como ellos tuvieron que luchar y batallar, y literalmente, ¿no? Literalmente tuvieron que luchar y batallar y estar en guerras y todo eso para poder llegar a la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque tenían fe en Dios de que Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Acuérdense que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dios no es hombre para que miente, hermanos. Todo eso que nos ha prometido es verdadero, pero como vimos también hoy en la mañana y en Josué capítulo 1 estábamos mencionando como Dios promete muchas cosas, pero también promesas son condicionales, ¿verdad? Que si tú haces esto, que si tú eres fiel, que si tú guardas los mandamientos, que si tú esto y aquello, dice, entonces ya serás prosperado en tu camino, todo te irá bien y todo eso, pero son promesas condicionales de que uno se mantenga firme. Entonces, hermanos, no sé cuántos de ustedes llegaron a estar en la iglesia desde pequeños, pero quisiera que hicieran memoria de los que eran de su edad en aquel entonces. Los otros, si usted era niño, ¿verdad? Piense ahorita en los otros, ¿verdad? Que estaban también ahí en la iglesia con usted, que eran niños como usted, o los otros que crecieron en la iglesia, ¿verdad? Con usted, el grupo de jóvenes. Tal vez usted estuvo en un grupo de jóvenes, ¿verdad? Cuando usted era joven, ¿verdad? En la iglesia. Recuerde esos jóvenes. Y mi pregunta es, ¿cuántos de esos jóvenes sabe usted que están todavía en la iglesia? ¿Cuántos de esos jóvenes sabe usted que están todavía en la iglesia? Ya desde que usted se convirtió a Cristo, usted ha conocido a muchos hermanos. ¿Ya? ¿Cuántos de esos hermanos siguen en la iglesia y cuántos no, hermanos? Entonces, a lo que voy es esto, hermanos. La verdad es que sí se cumple, es lamentable, ¿no? Pero de que no todas aquellas personas que tal vez nosotros, con las que nos crecimos, con las que nos vimos desde que éramos pequeños o de temprana edad, siguieron fieles. Y otros sí, ¿verdad? Y no nada más eso, sino que también nosotros podemos pensar en nosotros mismos pensando en que, wow, cuántas veces tal vez yo mismo no desistí. Tal vez cuántas veces tal vez yo mismo en mi carrera cristiana, es decir, desde que me bauticé para acá, cuántas veces no tuve el peligro de deslizarme. Cuántas veces yo realmente pude haber caído, pero por la misericordia de Dios es que estoy aquí. Entonces piensa, hermanos, cómo esta carrera, esta batalla es real, hermanos, y nos espera entonces la corona de vida. Hermanos, es bien importante que nosotros creamos de lo que son no nada más las promesas de Dios, sino sus mandamientos para ponerlas en obra, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me llena de mucho gozo cuando alguien que hace mucho no sabía de él, porque tanto ya sea uno como ellos, hicimos nuestras vidas en otras ciudades, en otros estados o en otros países, ¿verdad? Y por eso es de que nos desconectamos y tal vez en aquel entonces cuando no existían las redes sociales ni el internet, es bien, me causa mucho gozo cuando nos volvemos a ver, cuando los llego a volver a ver y me goza saber que siguen en las cosas de Dios. Oh, se siente tan bonito. O sea, obviamente uno los ve bien diferentes porque ya no son los jovencitos o los niños cuando nosotros estábamos con ellos, ya los vemos más grandes de edad, pero lo que más, o sea, nos goza saber es que siguen en el Señor, ¿verdad? Y tal vez ya casados con hijos, ¿verdad? Pero firmes en el Señor, bien bendecidos por el Señor, ¿verdad? Entonces es un gozo, ¿verdad? Que no cabe en uno cuando uno ve eso, pero qué desalentador también cuando alguien que estaba tan firme en la fe hace muchos años, ahora no hay diferencia entre ellos y un pecador del mundo. Eso sí es bien triste, hermano, que uno dice, ¿qué pasó? Es por eso que a mí me gusta mucho un canto que dice así, no lo voy a cantar, pero lo voy a decir, dice, ¿qué ha pasado, hermano?
¿Se ha acabado ya tu fe? ¿Te has alejado? ¿No quieres volver con el Señor? Los fuertes luchan y vencen. ¿Qué maldad te fascinó que de Dios te alejó? Arrepiéntete y regresa a Él, que habrá un pueblo junto a ti. Entonces hay que animar a esas personas, si usted los encuentra de ahí, y decirles, hermano, regrese, mientras hay vida y esperanza, pero tiene que regresar ahora, porque ya después de muerto ya no hay esperanza, ya no puede uno cambiar su destino. Entonces, claro, para el que sabe que su destino es Dios, entonces si hay esperanza, una esperanza viva, ¿verdad? Hermanos, vean, ¿se acuerdan del título del mensaje de hoy? La herencia escogida de Josué y Caleb. Y mientras que ellos recibieron una herencia escogida, sus contemporáneos, los que eran de su edad, ni llegaron a entrar. ¿Y saben por qué muchos no llegan a entrar a la herencia eterna que tenemos reservada en los cielos? Pues porque no se acercan a Cristo. Prefieren escoger el mundo y desechan a Cristo. Como dice ahí en 1 Pedro 2, versículo 4 y 6, que dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué dice? Escogida y preciosa. Versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Sabemos que se está refiriendo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Pregunta final. ¿Por qué Josué y Caleb les fue, pregunta, ¿para Josué y Caleb les fue fácil recibir esa herencia escogida? Lo voy a repetir. ¿Para Josué y Caleb les fue fácil recibir esa herencia escogida? No, ¿verdad? Tuvieron que literalmente luchar, batallar, pelear, muchas guerras por muchos años. De igual manera, la vida cristiana, hermanos. Si usted ha sentido de repente las ganas de desistir, no lo haga, no lo haga. Lo que sigue, todavía sigue más, mejor y más. Habrá más batallas y todo eso en su vida, pero después de todo eso, cuando ya sea que nosotros vayamos primero allá o Cristo sea el que venga acá antes de que nosotros muramos, hermano, va a ser hermosísimo la vida eterna, cielos nuevos, tierras nuevas, cuerpos transformados, ¿verdad? Para que sean eternos y sin pecado, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva, como les dije, que donde mora la justicia y todo, ¿verdad? Lo que uno puede ver a la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Que desciende del cielo a la tierra nueva. ¿Se acuerdan de que menciona ahí al final de Apocalipsis? A todo eso, hermanos, es verdad, hermanos, todo eso es ciertísimo. Y por eso se le dice una y otra vez a Juan, ¿verdad? Que escribió Apocalipsis, de que escribe estas cosas porque estas son fieles y verdaderas. Y ya para terminar, ¿qué dice 2 Timoteo 4, 7 al 8? 2 Timoteo 4, 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, si usted cree y ama al Señor Jesucristo, pero no ha tenido la oportunidad de confesar su fe en Él, arrepentirse de sus pecados y comprometerse con Él a través del bautismo, lo invito a que lo haga el día de hoy, ¿verdad? Y nos comparta de su decisión para ayudarle a obedecer el Señor, ¿verdad? Entonces el hermano que dirigirá el canto de invitación tiene el lugar.